Con mucha alegría y junto a toda la iglesia celebramos en este domingo la solemnidad de Pentecostés. Una palabra que, si la traducimos etimológicamente, no dice más que 50 días después. 50 días después de la Pascua, 50 días después de la muerte y la resurrección de Jesús. 50 días que han sido recreados en nuestra vida espiritual, en nuestra vida creyente, por los 50 días del tiempo pascual, en los que hemos ido meditando acerca de las diversas apariciones de Jesús, hasta llegar al domingo pasado en su ascensión a los cielos. Y si recordamos el texto de la ascensión, vemos que Jesús allí hace un pedido, podríamos decirlo de esta forma, y una promesa. El pedido es a sus discípulos que continúen su misión, que todo aquello que aprendieron junto a Él lo puedan transmitir a los demás, puedan compartir y de alguna manera prolongar su misión en este mundo. De dos formas muy concretas. Una, bautizándolos a todos, dice el texto, y la otra, enseñándoles todo lo que aprendieron de Jesús. Pero nos encontramos una semana después, y quizás para esto tenemos que entrar en los sentimientos de los discípulos, donde se nos dice hoy el texto, que hace referencia a la Pascua, pero también pasaba esto, según lo relata el libro de los Hechos de Pentecostés, de los Hechos de los Apóstoles, que los discípulos estaban encerrados. El miedo estaba apoderado de ellos. No era fácil cumplir el mandato de Jesús de salir a anunciar a todos la buena noticia cuando ellos eran buscados y perseguidos, y cuando de alguna manera, suerte de aquel que los enviaba había sido la muerte en la cruz. Si bien ellos estaban ciertamente transformados por la experiencia de la resurrección y por la experiencia de la vida nueva del Señor resucitado, era muy difícil pensar cómo concretar este pedido del Señor, cómo hacerlo presente cuando a nosotros nos están buscando, cuando a nosotros nos están persiguiendo. Y lo primero que podríamos ver de esos discípulos y de esos apóstoles y de esa fragilidad que ellos expresan, que el lugar en donde ellos se refugian es en el encierro. Lo previo a Pentecostés es la iglesia de puertas adentro, o la vida, podríamos decir, de puertas adentro. Mirarse a uno mismo, pensar, como diríamos en lo vulgar de todos los días, en el propio pellejo. Pensar en cómo salvar la propia vida, pensar en cómo hacer para también seguir creyendo en esto que me dijo Jesús, pero no puede pedirme tanto de jugarme la vida por entero. Por tanto, trato de resguardarme. Es ahí en donde la experiencia de fe es más fuerte que la experiencia de fragilidad humana. Porque las personas de fe, cuando vemos que la realidad de la vida nos supera, tenemos como dos caminos. Siempre los dos son muy transitables. El primer camino es el enojo. El primer camino es el miedo. El primer camino es el ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué voy a hacer con esto? Pero también descubrimos que la persona de fe, que no, saltea la experiencia de la propia humanidad, trasciende ese dolor o esa circunstancia compleja diciendo lo propio del hombre o la mujer de fe es ponerme a rezar. Lo propio del hombre y la mujer de fe es poner en acto que yo creo, y poner en acto en lo que yo creo significa ponerme a rezar con confianza en el Señor. Y es ahí donde estos hombres creyentes, superados por la realidad y la prueba que les tocaba enfrentar, hacen lo que hace todo hombre creyente, que es ponerse a rezar, pero no rezando por una fórmula más, o rezando como habían aprendido sus antepasados, o rezando de alguna forma en que hubieran recibido una enseñanza en un libro escrito. La oración de los discípulos o de los apóstoles en Pentecostés, me imagino que es la oración que sale del corazón. Esa oración que en el Salmo nos dirá desde lo profundo, desde lo hondo,
te invoco, Señor. Desde lo más profundo del alma, donde no sé tanto qué hacer, donde no sé cómo hacer, donde no sé cómo seguir, donde no sé cómo vivir, donde no tengo respuestas para esto que tengo que enfrentar o para este tiempo del cual yo soy parte. Y desde esa circunstancia concreta de la vida y desde su propia fragilidad es que los apóstoles hacen memoria, porque eso es lo propio de la oración también, hacer memoria del paso de Dios. Y en esa memoria recuerdan la promesa de Jesús: cuando yo me vaya junto al Padre, les enviaré mi Espíritu para que Él los consuele. La palabra es el Paráclito, que significa el que dé la cara por ustedes, que significa el que los acompañe, que significa el que los resguarde, que significa el que les dé fuerza, que significa el que esté al lado de ustedes siempre. Confiando en esa promesa de Jesús, ellos rezan, y se ve que rezaron con tanta fe que la fuerza del Espíritu se manifestó cumpliendo la promesa de Jesús. Nos hablaba la segunda lectura de ese estruendo que se oye tan fuerte que abre tanto las ventanas, es decir, los saca del encierro. Nos hablaba el libro de los Hechos de los Apóstoles de ese fuego que se encendía en cada uno de los apóstoles, que no es más que el fuego de la piedad y de la certeza de ser plenamente amado por Dios y entender que ese amor no es algo que se guarda solamente para sí, sino que solamente viene a nuestra vida cuando somos capaces de compartirlo y de entregarlo. Y eso es Pentecostés. Es la fiesta de la confianza en un Dios que cumple con sus promesas. Y es la certeza de que la promesa de Dios de estar siempre con nosotros se hace visible, se hace cercana y se hace tangible por la fuerza del Espíritu Santo, que me gusta decirlo así, hace posible en nuestras vidas lo que nosotros creemos que es imposible. Qué bueno es para celebrar Pentecostés actualizar lo que significa esta solemnidad y esta fiesta y ponernos a pensar en nosotros, en mí, en mi familia, en mi comunidad, en mi propia vida. ¿Qué es Pentecostés? Sin duda es ser consciente de mi propia fragilidad. Sin duda es ser consciente de mis propios miedos. Sin duda también es ser consciente de lo que no me sale, ser consciente de lo que elijo mal, ser consciente de las cosas que me tocan sufrir y que verdaderamente quisieran que fuera de otra manera, pero no sé cómo las tengo que cambiar. La solemnidad de Pentecostés no es solo la solemnidad que nos habla del poder de Dios manifestado en el Espíritu. Es el poder de Dios que se manifiesta en la fragilidad de los discípulos, en la fragilidad de los apóstoles. Por tanto, actualizar a hoy Pentecostés no es hacer el recuerdo solamente del poder del Espíritu Santo, que ya eso es muy bueno y es muy grande, sino es hacer memoria de que el Espíritu Santo se manifiesta en el corazón que se reconoce débil, frágil y necesitado. En el corazón que de alguna manera ha experimentado que sus propias fuerzas no le alcanzan para cumplir ese proyecto que Dios tiene para su vida. En el corazón que entiende que no lo tiene todo claro y que necesita de la sabiduría de Dios y del Espíritu para poder entender más la vida y saber elegir bien. En el corazón que frente a tantas circunstancias de la vida se siente frágil y no sabe cómo salir para adelante o qué hacer para salir adelante. Y esa fragilidad se transforma en fortaleza por el don del Espíritu Santo. Es decir, celebrar Pentecostés es mirar nuestro corazón, mirar nuestra comunidad, mirar nuestra familia, mirar nuestra iglesia y reconocer que no podemos con todo, que a veces hay circunstancias en la vida que nos superan, que hay situaciones en la vida que quisiéramos vivir con una gran plenitud y de todo corazón, pero terminamos a veces haciendo lo que podemos, como podemos, o hasta a veces quedándonos a mitad de camino. Y solamente cuando somos conscientes de esa realidad, que siempre es incómoda, porque nos cuesta a veces reconocerla, es ahí donde estamos como dispuestos, preparados y ansiosos de buena manera por esperar la venida del Espíritu que promete hacernos fuertes y acompañarnos en medio de nuestra fragilidad.
El poder del Espíritu Santo en esa primera iglesia de los apóstoles los hizo salir de los encierros, los hizo vencer los miedos. Y nos dirá después el capítulo 2 de los Hechos que saliendo Pedro de esa experiencia tan fuerte de fe del Espíritu, fue capaz de proclamar la Pascua de Jesús y ese día se bautizaron, dice los Hechos de los Apóstoles, más de 2000 hombres. Con cuánta eficacia, con cuánta fuerza, con cuánta convicción pudo predicar Pedro esa buena noticia, pero no porque lo supiera él, que era bien consciente de sus traiciones, que era bien consciente de sus fragilidades, sino porque fue capaz de descubrir que el Espíritu Santo podía actuar más allá de sí mismo si él se hacía disponible a él. Hoy me gustaría proponerles en esta celebración de la Eucaristía, en donde pedimos con fuerza el don del Espíritu Santo para el mundo, para la iglesia, para esta comunidad, para cada uno de nosotros, para nuestras familias, que nosotros en esta celebración pusiéramos en el altar nuestra conciencia de fragilidad y de pequeñez, porque es a ese lugar donde el Espíritu Santo vendrá a manifestarse. Y me gusta decirlo así, el Espíritu Santo no se manifiesta en el lugar o en el corazón de aquel que siente que lo tiene todo claro. El Espíritu Santo no se manifiesta en aquel que se cree, lo digo de esta forma, el ganador de la vida. El Espíritu Santo no se manifiesta en aquel que siente que ya no hay más nuevo ni nada nuevo por descubrir. El Espíritu Santo se revela en la necesidad, se revela en la propia experiencia de dolor, se revela en la propia experiencia de necesitar más y de ser hombres y mujeres sedientos de un mundo nuevo, de una vida nueva, de una vida plena, que se hacen cargo de su propia historia, sabiendo que Dios los puede renovar y los puede transformar siempre. ¿Cuántas veces quizás todavía hay en nuestro corazón aquello que de hace tanto tiempo no puedo perdonar? ¿Cuántas veces quizás está todavía en nuestro corazón aquel deseo de alcanzar algo que parece ser nunca va a llegar? ¿O cuántas veces quizás también en el corazón está ese miedo a fracasar y poder sostener todo lo que pude construir a lo largo de la vida? Y qué importante es descubrir que todo es una gracia de Dios, como nos decía Teresita de Lisieux, y que aquello que podremos conseguir y que podamos hacer y podamos vivir va a ser solamente si somos capaces de dejarnos llevar por la fuerza transformadora del Espíritu Santo, que es alma y vida de la iglesia, alma y vida de todos los bautizados. Me gustaría terminar con dos palabras. Hay una palabra muy de moda en este tiempo, nunca la digo bien, siempre me la critican porque la digo mal, voy a ver si lo puedo decir bien. La palabra es resiliencia. Lo dije bien, ¿no? Qué bien. Bien. El Espíritu Santo, podríamos decir con términos de este tiempo, acá me va a costar más, es el gran hacedor de resiliencia. Porque el Espíritu Santo es el que nos da el agua nueva, el fuego nuevo, el aire nuevo, para a partir de nuestras propias fragilidades y heridas, no quedarnos encerrados en ese dolor, sino abrir las puertas y las ventanas para una vida nueva, donde desde ese nuevo lugar que nos abre el Espíritu, aquello que en un momento era encierro y dolor, se transforma en fortaleza y se transforma en vida. ¿Porque nosotros somos capaces? No, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y por eso hoy los quiero invitar a que en esta misa de Pentecostés le pidamos a Dios esa gracia, la resiliencia en el Espíritu, la resiliencia que nos lleva a no quedarnos encerrados en nuestros no puedo, en nuestros me da miedo, en estos nuestros me duele, o no me sale, o no me gusta, sino que nos abra una vida nueva diciendo: vos sos el que puede. Vos sos el que me guía, vos sos el que me salva, vos sos el que me da la fuerza necesaria para vivir en eso que ya mi corazón tanto desea y que vos previamente ya pusiste en mi corazón. Que en este día
podamos presentarle al Dios bueno nuestra fragilidad, pidiendo al Espíritu de Dios que se manifieste resiliente en nuestro corazón para hacernos nuevos. Y que esta fuerza del Espíritu Santo no sea algo que quede guardado en el encierro de nuestro bienestar, gran riesgo de la espiritualidad de estos tiempos. Por el contrario, que aquello que el Espíritu transforma en nuestra vida, como hizo con los apóstoles el día de Pentecostés, nos impulse a llevar esta buena noticia a todos, y muy especialmente a los que están más afuera, a los que están más lejos, a los que más necesitan. Que así sea.